creaciones de institutos de auditores internos, de auditores externos. Se habla en el año 57 de propuestas sobre la responsabilidad de la función. ¿Qué tanto es responsable el auditor? Y seguro que si nos proyectamos al año 2022, vamos a seguir discutiendo lo mismo que se discutía en el año 1957. Nos vamos al año 1958 y nos damos cuenta de que el auditor interno tenía un rol muy modesto en las organizaciones. ¿Lo sigue teniendo el día de hoy? ¿O solamente es un rol muy modesto o protagónico, entre comillas? Y la primera pregunta sería, ¿y cuál es entonces el rol dentro de este auditor o estos auditores o este sistema de auditoría o sistemas de control en los organismos públicos donde el Estado tiene participación? Seguimos avanzando en el tiempo y luego se presentaron los grandes escándalos financieros y llega la ley Sarbanes-Oxley, ¿no? Perdón, en el 78 las primeras normas sobre el IAI, en el 92 se publica COSO, que lo desarrolla Cooper and Lybrand, luego se fusiona con Pricewaterhouse. En el 96 ya se habla de los temas de gobierno corporativo. En el 2002 llegan los escándalos, llega la ley Sarbanes-Oxley y obviamente como respuesta ya no se refieren al marco como una mejor práctica, sino como una obligación de algo que sí o sí tiene que hacerse, porque el mercado se caía, los inversionistas se empezaron a perder, la confianza se empezó a perder. Y lo que implica en eso, para todos aquellos que conocen un poco de economía, obviamente iba a significar el caos en el mercado de valores, ¿no? Y en la economía dentro de lo que es los Estados Unidos. Luego seguimos evolucionando, se amplía la gestión de riesgos corporativos en el 2004, en el 2013 sale el marco integrado, COSO deja de usar mejores prácticas y sugiere, impone, diría yo, al considerar las mejores prácticas como principios, digamos, en usar prácticas que sí o sí, de cualquier manera, tienen que ser cumplidas por las organizaciones. Para luego, en el año 2017, ir a COSO ERM. Adelante, por favor. Nuevamente. ¿Qué ocurre? Entonces, para todos nosotros, hablando y haciendo un poco de historia, ¿no? Haciendo un poco de historia para poder entender qué es lo que pasaba en el sector privado, en otras latitudes, por qué es que se hacían así las cosas. Hoy día todos decimos que manejamos COSO, que sabemos Sarbanes-Oxley, pero la realidad nos dice otra cosa. Los resultados nos dicen otras cosas. Licitaciones amañadas, construcciones de elefantes blancos sobrevaluadas, construcciones multimillonarias, billonarias de cosas que no sirven y que no van a hacer retornar la inversión, emisión de normas que no favorecen desde ningún punto de vista, digamos, al Estado, y una serie pues de eventos que nos hacen notar de que estamos muy lejos de lo que realmente debe ser tema de control, pero nos hace extrañar algo que es también más importante, que la falta de visión para dirigir una organización, o la falta de visión para dirigir un país tan grande, que no es un tema de hoy, es un tema de siempre. Cuando me refiero a visión, me refiero a una visión estratégica de qué es lo que queremos, ¿no? Pues bien, dentro de lo que es COSO, obviamente muchos de ustedes, y la mayoría quizás ya conoce mejor que yo, que se basa en determinados principios
operativos, operacionales, llamémosle, de reportes, de cumplimiento, a su vez soportado en determinados componentes como lo que es el ambiente de control, entorno de control, la evaluación de riesgo, las actividades de control, los temas de información y comunicación y las actividades de monitoreo, todo esto aplicados en todos los niveles de la organización, como le pueden ver al lado derecho del. Este bonito cuboso, explicado desde la perspectiva de sus principios dentro de los componentes, podríamos dividirlo pues de la siguiente manera, ¿no? Dentro de lo que es ambiente de control. Y quiero que cada vez que vayamos hablando de uno de estos principios, imaginemos si esto existe en el Estado. No hagamos una comparación del día de hoy ni de ayer, sino simplemente de una manera abstracta, si lo han visto o piensa que esto se puede mejorar, digamos, para ser más neutral en esta evaluación. Demostrar compromiso con la integridad y los valores éticos. ¿Qué tan bien estamos en estos temas? Es una realidad. Tenemos aproximadamente 5 presidentes involucrados en temas de faltas de valores éticos y falta de integridad. En cuanto a lo que es responsabilidad de supervisión de lo que ocurre con relación al logro de los objetivos nacionales y bajando regionales, ministeriales, visionales en general. ¿Existe realmente una responsabilidad y un accountability de repente que nos haga monitorear esto y que diga realmente existe un entorno de control sobre el que tenemos dominio y que nos ofrece una tranquilidad en cuanto a lo que debemos de esperar de este país? En cuanto a la estructura, la autoridad, la responsabilidad, ¿qué tan lejos estamos de lo que queremos? Tenemos un aparato paquidérmico en el sector público, un aparato lento que no funciona, donde hacer las cosas demora mucho, donde cambiar normas que nos empujen hacia la modernidad está supeditado a primero la evaluación de los intereses personales o políticos, demostrar compromiso con las competencias. ¿Qué tanto compromiso con las competencias de las personas que nos dirigen tenemos actualmente? Hemos tenido en el pasado. En cuanto a la rendición de cuentas, ¿cómo vamos en el país? Dense cuenta de que esto nos está haciendo hacer un ejercicio ordenado de problemas de hoy, de ayer, de antes de ayer y de toda la vida. En cuanto a la evaluación de riesgos, sobre los objetivos que se trazan en el país como Estado, como nación, ¿son los adecuados? ¿Tenemos realmente objetivos claros? SMART, como le llamarían algunos, objetivos específicos, medibles, alcanzables, reales, cumplibles en el tiempo. Identificamos y analizamos los riesgos que impiden de que nos desarrollemos cada más en los diferentes sectores, que recuperemos el sector pesca como solíamos tenerlo, que hagamos de la minería obviamente algo muy responsable como lo es en muchos casos y en otros casos no lo es, refiriéndome a los temas de la minería informal o ilegal. El riesgo de evaluación de fraude. Normalmente todo lo que nos enteramos por el diario, por la prensa, mas no es un trabajo científico como lo aprendí algún día en la universidad, que se dedicaba y que tenían que hacer obviamente o los forenses o los auditores y donde contribuían los contadores. Capacidad para identificar cambios significativos.
analizar, obviamente, el entorno con lo que quiero hacer. En cuanto a las actividades de control y los organismos reguladores, los organismos fiscalizadores, los organismos supervisores de los diferentes sectores. Ejecutan, digamos, y seleccionan, desarrollan actividades de control creíbles, que aseguren, obviamente, que... Aló, Lisette, no se te escucha, creo que me estabas mandando un mensaje. No, perdón, Rafael, se le activó el audio a un participante, pero ya se solucionó. Adelante, por favor. Ok. Bien, entonces, y así, ¿no? Miren el gran universo de cosas que tenemos pendiente. Y esto tiene una intención. Cuando lo pongo y les digo, ya no lo miren desde el punto de vista privado, costo. Ahora mírenlo de cómo puede funcionar y cómo puede ayudar a generar valor para el desarrollo del país, ¿no? Controles generales de la tecnología. ¿Cuántos años tenemos de atraso en tecnología? Implementación a través de políticas y procedimientos en cuanto a las normas legales. ¿Cuántas normas, digamos, nos llevan por el camino equivocado casualmente porque los colegios profesionales no hacen un análisis adecuado de lo que se necesita y si se está regulando basados en lo que necesita el país? Vemos el exceso de universidades que no reúnen los estándares para emitir títulos profesionales, los cuales tiran abajo, obviamente, el prestigio de los profesionales que detentan un título, dentro de ellos el título del contador público, ¿no? Y cómo se maneja la información, la comunicación, y cómo se monitorea el crecimiento y el rumbo en que, obviamente, dentro de estos objetivos visionales que debiera tener una mega organización como lo es el país, funciona. ¿Cómo es que se viene monitoreando o se monitorea o no se monitorea? Entonces, temas muy interesantes que creo que debieran ser abordados con una seriedad bastante marcada y obviamente que pueden constituir fuentes de investigación para ser implementados en diversos sectores, obviamente, de lo que es el aparato estatal, ¿no? Bien. Adelante, por favor. El contexto. A ver, yo creo que para entender también cuando... Adelante, todo. Quisiéramos mirar qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Ya hemos hablado del pasado, hemos hablado de las normas, hemos hecho una breve descripción de lo que a mi parecer pudiera ser una buena utilización de la ley Sarbanes-Oxley en la optimización del funcionamiento del Estado, con un rol protagónico del contador público. Pero ¿qué es lo que pasó? Se perdió la confianza, nuevamente. Seguimos hablando de que se perdió la confianza. ¿Y qué es lo que pasó? Yo creo que para eso necesitamos que todos estemos en sintonía para poder hacer un análisis crítico de todos los factores que intervienen en la cadena de valor del reporte corporativo. Esto tiene como fuente un estudio de PwC hecho en un determinado, hace unos años, obviamente que tuvieron la gentileza de compartirlo conmigo, ¿no? Y creo que es muy importante porque analiza qué es lo que falló
¿Qué es lo que fallaron? Los ejecutivos en las organizaciones, cuando ocurrió el crack, ocurrió la crisis financiera, ocurrieron los temas de la burbuja en los Estados Unidos, los directorios, los consejos de administración fallaron, los auditores externos, internos fallaron, los analistas, ¿qué rol jugaron en todo este tema? Los inversionistas, ¿cuál fue su rol en toda esta crisis de pérdida de confianza? Todos estos señores que participan en la cadena de reporte corporativo apoyaban su credibilidad o la credibilidad que les da a los estados financieros, por ejemplo, y en el cumplimiento de normas, basados en el rol que jugaban los emisores de estándares, los que emiten las normas. Lo que hacían los reguladores, esto debe hacerse, esto no debe hacerse, esto se debe hacer así, y apoyados en tecnología de información. Pero con todo este esquema de cadena de valor de reporte corporativo, ¿qué creen ustedes que falló? Falló todo. Fallaron los ejecutivos, porque eran personas remuneradas, digamos, basados en el rendimiento de las organizaciones. Los consejos de administración, porque en muchos casos no eran personas competentes, o los directorios, y porque tenían conflicto de intereses, o porque era un club de amigos que no sabía ni lo que hacía, y carentes de ética todos ellos. Los auditores porque tenían conflicto de intereses, también carencia de ética, falta de independencia de los auditores internos, indefiniciones en cuanto a qué es lo que se debe reportar, cómo se debe reportar y qué es lo que va a ocurrir contigo cuando reportes algo que no guste en casa. Los analistas también fallaron y los inversionistas obviamente también por ambiciosos, porque comenzaron a confiar, están bajando las acciones, compra, y bajaron tanto que su dinero quedó convertido en nada. Comenzaron a apostar a burbujas. Imagínense que este tipo de cosas hubiera ocurrido en una sociedad como la peruana, donde nuestros fondos están manejados por las administradoras de fondos de pensión. Si tuviéramos esos escándalos de empresas que comienzan a cocinar, a maquillar, a hacer inversiones raras, obviamente todos estaríamos preocupados por nuestra jubilación y por lo que nos espera, ¿no? Obviamente habría un caos. ¿Y cómo funciona esto en el Estado? ¿Hay ejecutivos? Claro que hay ejecutivos. ¿Hay directorios? Claro que sí. ¿Hay auditores? También. ¿Hay analistas? También. ¿Hay inversionistas, que al final somos todos los beneficiarios o todos los stakeholders, llamémosle así, que tienen que ver con el Estado? También. Los emisores de normas, de estándares, claro, porque todos ellos operan bajo ciertas normas. Los reguladores y las tecnologías de información. Gran similitud, gran similitud. Adelante. Ámbito de operaciones. Basta mirar las empresas que están en el ámbito del control de FONAFE, luego mirar, obviamente, las que no lo están, luego hacer una evaluación de lo que constituyen los principales temas críticos en una sociedad como la nuestra. No voy a mencionar gran cantidad de cosas, voy a mencionar cosas, pero los diarios están llenos de estas situaciones, que obviamente, pensando en positivo, reclaman de la presencia significativa del contador público, del auditor.
Adelante, Marco. ¿Qué ocurrió nuevamente en los Estados Unidos? Ocurrió que salió una ley Sarbanes-Oxley y que estaba orientada a la mejora del gobierno corporativo. Adelante, por favor, pero ¿para qué pregunto esto? ¿Qué ocurrió en el Perú? ¿Cómo venimos al respecto, ¿no? En cuanto a la ley 28716, el control interno de las entidades del Estado, bueno, se vienen haciendo ciertas cosas, algunos dirían, obviamente, de cumplimiento, más que de cumplimiento, ¿no? Porque nuevamente no se hacen las cosas desde una perspectiva estructural, como lo hemos mencionado con los principios de COSO. Hacemos COSO por cumplir, pero no realmente como un tema de cultura organizacional, que fortalezca y contribuya al logro de los objetivos de las organizaciones. Adelante. Luego, los delitos que generan responsabilidad administrativa. ¿A qué nos enfrentamos? Cohechos, sobornos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, colusión, tráfico de influencias, corrupción privada tipificada como delito, el tema del cohecho, sobornos aplicables a las empresas transnacionales, el tema específico para lo que son jueces, árbitros, testigos, otro es genérico en cuanto a funcionarios. Adelante, Marco. Peruanos, y adelante, por favor. Vamos a discutir cada uno de estos. Pero luego, quiero que nos centremos en mirar qué es lo que ocurre en las entidades, obviamente agraviadas por la corrupción, o cuáles son estas. El Estado, el Congreso, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, Ejército, Seguro Integral de Salud, Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación. Madre, menudo tema muy complicado, obviamente, que nos hace ver, nos hace notar que el público tiene nuevamente un rol importantísimo en el esquema de implementación de control en el sector público. Bien. Regresando a la respuesta en un escenario, llamémosle control comparado, que se hizo en Estados Unidos, la creación del PCAOB, certificación de informes financieros por parte del Comité Ejecutivo y Financiero de la empresa, donde hay pena de cárcel para aquellos que falseen información, por ejemplo, información financiera, y no necesariamente de empresas del Estado. Requerimientos de contar con un comité de auditoría independiente. Ahí en el Perú se viene avanzando, yo creo que de una manera interesante. Transparencia de la información de acciones y opciones de la compañía en cuestión que puedan tener los directivos, ejecutivos y empleados de la empresa. Todavía ahí estamos a unos cuantos años luz, diría yo, de lo que se viene practicando en Europa, en Estados Unidos, en cuanto, por ejemplo, a lo que es el FCPA, el Foreign Corrupt Practice Act, en cuanto a lo que podría ser también el tema de conflicto de intereses, el tema también de lo que podríamos llamar buen gobierno corporativo en líneas generales, y bueno, entonces sí, precios de transferencia, operaciones corporativas, endurecimiento de la responsabilidad civil que incluye pena de cárcel, protección a los empleados en casos de fraude, denuncia con indemnizaciones. Miren cuánto de esto podemos
o deberíamos de repente imitar para mejorar la conducta, el comportamiento de las organizaciones públicas y privadas, obviamente en nuestro país. Adelante. ¿Y qué es importante para, luego de ver un poco lo que pasa afuera, ya hemos visto lo que pasa acá, hemos visto la exposición que hay, porque tenemos un gran número de entidades donde el Estado tiene participación, y yo diría, bueno, yo tendría entonces que analizar cómo es que funciona el tema de la gestión de riesgos corporativos en la mente de un ejecutivo, en una organización, y cómo se analiza la gestión de riesgos en lo que ejecutan diversas actividades en el Estado. Entonces, menudo tema y adelante, Marco. Por ejemplo, ¿no? A nivel privado, empezamos a mirar en el día a día de un ejecutivo trabajo sobre cash management, implementación de normas internacionales, cómo se manejan los proyectos de inversión, cómo los voy a financiar, voy a crear elefantes blancos o no, qué modelo económico voy a usar para hacerlo, cómo se manejan los procesos de licitación, cuáles son las reglas, estas son claras, cuáles son los términos de referencia, están dirigidas o es como se ve actualmente en otras organizaciones. Los temas de seguridad, las políticas corporativas son transparentes, las operaciones intercompañía sifonean dinero. ¿Cómo se maneja el tema de impuestos? Hay temas de planeamiento tributario. ¿Cuál es el esquema para obtener financiamientos? No como algunas organizaciones que piden este dinero para reactiva y se lo gastan en otra cosa. ¿Cómo se maneja el tema de inversiones en el largo plazo? ¿Cuántas adendas a los contratos se firman? ¿Por qué se firman? ¿Por qué no se cumplen? ¿Cómo van los precios de transferencia? ¿Es suficiente? ¿Nos convence? ¿Podríamos tener problemas por hacer las cosas de esta forma? ¿Qué modalidad de contratación voy a utilizar y cuál es la que me conviene? Por ejemplo, en construcción, por ejemplo, en tercerización. ¿Cuál es el esquema de gobierno corporativo? ¿Cómo vamos en esto? La gestión de abastecimiento, gestión logística, relaciones con la sociedad. Hoy día podemos ver de que las comunidades te pueden parar el crecimiento de un país cuando afecta a la minería, ¿no? Las retenciones de talentos. ¿Cuánta rotación de talentos o talentos existen en el Estado? ¿Y cuánta rotación de personal o de talentos existe en el sector público? La respuesta se cae de madura, ¿no? El tema de las coberturas, los commodities, las reservas, los niveles de inventario, infinidad de cosas que tiene alguien cuando dirige una organización o en la mente de los ejecutivos de una organización. Lo que de donde uno puede partir para hacer obviamente un análisis de riesgo y conversar primero consigo mismo y decir qué es lo que puede salir mal que haga que mis objetivos como una organización no se cumplan. ¿Y qué debo hacer yo para evitar que estos riesgos se manifiesten? ¿Y ustedes creen que esto existe en el aparato estatal? ¿A cuántos años luz se encuentra la buena empresa o la buena industria privada de lo que es el Estado? ¿Cuál? ¿Por qué? Adelante. Lo que hace el ejecutivo de la empresa privada es interiorizar
todo esto. No concibo hacer una auditoría sin manejar estos conceptos de los que estamos hablando. Porque obviamente, como ustedes lo acaban de ver, estamos haciendo una identificación de temas, de procesos, estamos identificando quizás algunos riesgos de qué puede fallar en todo esto, estamos esperando que haya una respuesta a esos riesgos, tenemos que interrelacionarnos con la alta gerencia, de la organización, digamos, para mejorar nuestro entendimiento y direccionar nuestras pruebas de auditoría hacia donde realmente debemos direccionarlo. Y viene una pregunta adicional que me hago, ¿y qué tal si este pensamiento crítico, y qué tal si este esquema socrático, no lo sé, lo trasladamos a la gestión del control y del crecimiento del Estado? ¿Creen que tendríamos la realidad que tenemos el día de hoy? Adelante, por favor. ¿Qué recomiendo? Implementación del marco integrado de control como una base metodológica para el control interno de las entidades. Implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo. Obligatorio. Mayor participación de los gremios profesionales del país. Desde ahí mi agradecimiento y reconocimiento al Colegio de Contadores del Cusco, que fomenta este tipo de reuniones, obviamente por el día de la profesionalización del contador público, ¿no? Pero se trata de eso, la profesionalización del contador público, donde seguimos hablando de la confianza. ¿Y cómo van a confiar en nosotros si es que no tenemos o no estamos preparados para lo que nos pide el mundo de hoy? Entonces, lo que uno trata de hacer es traer en la mesa y decir, estimados colegas, tenemos mucho que aportar. Utilización de herramientas tecnológicas, fortalecimiento de principios y valores y ética profesional, transparencia en los procesos públicos y privados, obviamente la preparación profesional, mejora en las capacidades, en la capacitación, y creo que después de haber hecho este breve análisis, pero diría yo, profundo, llego a la conclusión de que los profesionales más indicados, ahí le falta un tilde, bueno, tenemos a los contadores públicos. Y permítanme dejarle como último mensaje de que el momento no es mañana. Ahora es el momento donde todo aquello que acabamos de ver les dice a ustedes y le transmite la importancia que juegan en la sociedad y remarca de una manera significativa nuestra ley que nos protege y que hace, obviamente, que la sociedad confíe en nosotros. Bueno, yo creo que tenemos una gran responsabilidad, valga la presentación, la oportunidad, para compararnos con qué ocurre en el mundo afuera, cómo reaccionó el mundo, qué es lo que pasa hoy, qué necesitamos y por qué esto, y qué pasaría con nuestro país si hiciéramos las cosas de otra forma, y qué pasaría si los contadores participaríamos de una manera más activa. Creo que no solamente son importantes, sino que son quizás los más importantes en este proceso de transformación que ojalá se dé en algún momento. Y reitero, ahora es el momento. Bien.
Yo espero que obviamente este mensaje haya llegado para que interioricemos la gran responsabilidad social que tenemos nosotros en sacar adelante el país, nuestra capacidad como personas que elaboran, interpretan, controlan, elaboran información financiera, obviamente nos permite ver todo. Así que, como les digo, yo creo que aprovechemos la oportunidad y salgamos adelante. Bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, Rafael, por tu excelente exposición. Y creo que mientras los colegas preparan sus preguntas o recogemos las preguntas que tenemos tanto en la sala Zoom como en el Facebook, voy a hacer unos pequeños comentarios, ¿no? Tratando de recoger lo que tú has vertido y poder refrescar. Esta metodología del control interno tiene tantos años, ha demostrado éxito en grandes empresas del sector privado. ¿Y por qué no buscar con nosotros como profesionales, como tú dices, los más indicados que tenemos intervención, no solo en la parte contable, muchas veces más allá de la elaboración de la información financiera, de la preparación y todo ello, muchos de nuestros colegas intervienen, trabajan en el día a día en el área de logística, en el área de presupuesto, de tesorería, prácticamente están inmersos en toda la cadena de la gestión pública. Entonces, si nosotros, aprovechando los conocimientos, la formación, aprendemos un poco más de este control interno, han podido ver que Rafael ha hecho una pequeña evaluación de los primeros principios referentes al ambiente de control. Y claramente todos nos damos cuenta, no necesitamos ser expertos en COSO para ver que nuestra gestión pública está dejando de lado absolutamente todos los principios que implementarían un control interno que nos permitiría llegar a los objetivos que finalmente es el bien público. Entonces ahí va una pequeña reflexión. Aprendamos un poco más de qué es el COSO, cuáles son sus componentes, cuáles son sus principios, cómo los podemos aplicar en el día a día. Apliquémonos en nuestras labores, no solo esperemos que venga una entidad a imponernos plazos o a decirnos que tenemos que aplicarlos de una u otra forma. Cada uno de nosotros, desde donde la posición que tengamos en la gestión pública, en el aparato público, podemos aplicarlos y de cierta forma ahí vamos a contribuir al desarrollo nacional que tanto anhelamos todos, ¿no? Eso quería decir, Rafael. Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta. Nuestro colega, el señor Julio Gil, que es paz decano y paz presidente de la Junta de Decanos a nivel nacional, nos dice: ¿cómo hacer que la implementación de control interno y mitigar riesgos sea obligatorio y se cumple en el sector público? Bien, yo creo que es un tema de que debe manejarse por etapas. Todo esto debe empezar por la concientización y capacitación del profesional, y ahí tiene una gran responsabilidad y un gran rol el Colegio de Contadores Públicos. Porque obviamente, ¿qué hacemos legislando? ¿Qué hacemos obligando? ¿Qué hacemos dando presupuesto cuando no tenemos profesionales capacitados para ejecutar estos controles? Tenemos que prepararnos, tenemos que interiorizar lo que significan estos temas de los principios, y obviamente para mí lo principal es el rol capacitador, el rol importante, la profesionalización del contador público que juegan los colegios de contadores. En segundo lugar, yo creo que la fuerza que mantienen estos colegios de contadores es bastante grande para, digamos, para de manera conjunta entre los colegios puedan hacer que este marco sea de aplicación obligatoria y se fijen, obviamente, las sanciones, los plazos, se fijen objetivos, se haga un plan estructurado para la implementación. Todo el mundo vive y hace auditoría y se fijan objetivos, pero si ustedes se dan cuenta,
estos objetivos no son específicos, no son medibles, no son alcanzables, no son reales y no tienen una ubicación en el tiempo. No solamente son sueños. Yo quiero hacer esto, pero no dicen cómo lo vamos a hacer, específicamente qué quieres, cómo lo vamos a lograr, en cuánto, cuándo, cómo. Entonces, yo creo que sí tiene que hacerse un trabajo profesional a nivel de colegios y luego de ello requerir las regulaciones que apoyen estas mociones de los colegios que son quienes saben, los profesionales más capacitados del país. Entonces, luego una vez que tengan toda la base y la estructura para hacerlo, obviamente tenemos pues obviamente ya el hecho de que simplemente comience a funcionar, ¿no? Funcionar. Con las sanciones, miren lo que hizo Estados Unidos. Miren lo que hacen hoy día. Entren a leer el caso Wirecard en Alemania. Entonces, yo creo que educación, estructura que dé las condiciones, aspectos normativos y sanciones. Es lo principal. Y creo yo trabajar de manera coordinada también, porque cada vez salen con otras instituciones, con otros colegios, ¿no? Para que impidan que estas cosas no colegios de contadores, sino otros colegios de otras profesiones, obviamente donde se sancionen a los profesionales carentes de ética, ¿no? Sí, creo que es momento que la sociedad, la situación, la coyuntura hace llamado a que nosotros como contadores participemos, ¿no? Como tú bien hiciste el análisis al final en tus recomendaciones, creo que somos una de las profesiones que tienen los conocimientos, la formación, la experiencia que puede aportar a esto. También tenemos otra pregunta, acá en el Zoom está levantando la mano la señora Nelly Porcel Guzmán, también es paz decana de nuestro colegio. Adelante, señora Nelly, por favor. Aló, señora Nelly, ¿me escucha? Creo que no. A ver, mientras vemos si hay otra pregunta. Aquí, el colega Ernesto Abarca Carpio nos dice, ¿quién es el encargado de implantar el control interno en las instituciones públicas? Ok, el encargado del, digamos, control interno en las organizaciones debiéramos ser todos, ¿no? Pero el máximo organismo, el equivalente al Consejo de Administración, en este caso podría ser el directorio, el ministro, consejos de ministros, la presidencia, el presidente de gobiernos regionales, ¿me entienden? O sea, el nivel más alto, siempre el nivel más alto de la organización. Y puede ir cambiando de nombre, obviamente dependiendo de la organización a la que hagamos referencia. Siempre el nivel más alto. O sea, no es que esto fue un error que lo cometió el gerente tal, no, tú eres responsable del control interno. Bueno, es que, ¿por qué siempre al llegar el mes de diciembre todas las municipalidades arreglan las pistas? Ah, bueno, a ustedes también les pasa en el Cusco, ¿no? Una ciudad tan bonita, o antes de las elecciones también seguro están arreglando todas las pistas. Viendo cómo usar el presupuesto sin al final que sean obras o que tengan un rédito para el bien de la sociedad, ¿no? Entonces, podemos ver, y permítame ver, entonces, a ver, podemos, en cada cosa que miremos, temas de pandemia, compra de vacunas, cantidad de muertos, precios exorbitantes, terminamos controlando si faltan 3 vacunas y no terminamos revisando realmente lo que se debe
lo que se debe revisar? ¿Cuál es el plan estratégico? ¿Cuál es la visión de los organismos de salud en este tiempo? ¿Qué tan lejos estamos de los objetivos visionales? ¿A dónde queremos llegar en cuánto tiempo? ¿Qué queremos hacer con la falta de capacidad para la atención de personas que queremos que se atiendan y se atiendan bien? Yo no sé si de repente esto esté entre los objetivos o ya lo hayan cumplido, de tener un centro para el tratamiento del cáncer en el Cusco y no tengan que desplazarse hacia otros lados, llenos de burocracia. ¿Por qué estas cosas no se integran dentro de los objetivos de alguien que dirige la salud del país? En cuanto a los temas de deforestación, en cuanto a los temas de minería ilegal, en cuanto a los temas de operaciones, en los casos que corresponde, con paraísos fiscales, lavado de dinero. No, tenemos para hablar 20 días y nos queda corto. Exactamente, Rafael, hay un montón ahí. Creo que ya vamos a programar una siguiente charla para poder continuar con esto. Y por último, la pregunta de la señora Neri, por favor, ya está activo su audio. Adelante, señora Neri. ¿Se me escucha, por favor? Sí, se le escucha. Ay, muchas gracias, Lisset. Muchas gracias, Rafael, por la conferencia. Y centrándome en las recomendaciones, yo solo quiero comentar, ¿no?, de que efectivamente el informe COSO dio origen, pues, al sistema de control interno en nuestro país desde el año 2006. Y desde entonces hasta ahora la Contraloría General de la República emite directivas tanto para implementar como evaluar el sistema de control interno. Sin embargo, no hay resultados y en lugar de mejorar, el control interno de las entidades pues viene empeorando, ¿no? Mi opinión, después de algunos análisis realizados, algunos estudios que he realizado, publicaciones, es que si nosotros no cumplimos con el punto 5 de su recomendación, que es fortalecer los principios, los valores y la ética profesional, no vamos a poder hacer nada. Y estos principios, valores y ética, enlazados con la preparación profesional, que también se le llamaba antes competencia profesional, el punto 7, nos permitirá pues ambos juntos poder implementar buenas prácticas de gobierno corporativo. Por consiguiente, transparencia en los procesos públicos, que es la preocupación, creo, de todos en el país, ¿no? Es lo que quería comentar, Lisset. Muchas gracias por la apertura. Gracias, señor. Totalmente de acuerdo, mi querida Nelly, y obviamente valoro mucho el comentario de una persona con tu experiencia, que no se lo han contado, sino que lo ha vivido, lo ha visto, lo ha estudiado, lo ha analizado y habla con autoridad y forma parte de, digamos, de este gremio, de esta avanzada de profesionales que quiere hacer algo y debe hacer algo por la transformación, obviamente, de nuestro país. Sí, definitivamente estamos en sintonía, diría yo. Gracias, Rafael. Bueno, el tiempo no nos es corto para todo lo que podríamos ver sobre control interno, sobre la gestión pública y cómo desde nuestra parte poder ayudar. Te damos las gracias reiteradas. Las puertas del colegio están abiertas para cuando quieras seguir apoyándonos y a ver también qué podemos trabajar con el Instituto de Auditores Internos para brindar facilidades de capacitación acá a nuestros colegas. Y bueno, hasta pronto, Rafael. Muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente a todos ustedes. Ya saben, siempre tienen a un amigo que de manera desinteresada va a estar con ustedes. Y nuevamente para el crecimiento profesional de todos nosotros. Un fuerte abrazo y bueno, pues feliz día del contador. Gracias, igualmente otro para ti. Hasta luego. Hasta luego.